Hola, buen día. Bienvenido a mi canal Aprende Más. El día de hoy veremos el tema circuitos paralelos. ¿Qué es un circuito paralelo? Es cuando las resistencias o elementos eléctricos, en lugar de conectarse extremo a extremo como en los circuitos serie, se conectan lado con lado. Estamos lado con lado. De tal manera que haya más de una trayectoria para la corriente eléctrica. Aquí tenemos una fuente de energía eléctrica. De aquí sale una corriente total. Esa corriente total se va a dividir entre todos los elementos que tengamos en nuestro circuito eléctrico. En este caso, se divide en tres corrientes, dado que tenemos 1, 2, 3 resistencias. Se divide en una corriente 1, se divide en una corriente 2 y finalmente se divide en una corriente 3. Si tuviéramos 4 resistencias, se dividiría en 4 corrientes. Si tuviéramos 5 resistencias, se dividiría en 5 corrientes y así sucesivamente. Cabe mencionar que la conexión en paralelo es la que usamos en las instalaciones domiciliarias. Nosotros podemos conectar en paralelo todos los dispositivos eléctricos o electrónicos que tengan dos terminales. No todos los dispositivos eléctricos y electrónicos poseen dos terminales. Hay algunos que poseen tres o más terminales. Voltaje en el circuito en paralelo. Cabe mencionar que el voltaje en cada uno de los elementos que están conectados en paralelo es el mismo voltaje. ¿Por qué es el mismo voltaje? Bueno, aquí tenemos una fuente de alimentación de 120 voltios. Como podemos ver, esta resistencia está conectada directamente a esos 120 voltios. Esta lámpara también está conectada directamente a esos 120 voltios. Esta resistencia está conectada directamente a esos 120 voltios. Y finalmente, este motor está conectado a esos 120 voltios. Puedo decir que el voltaje en esta resistencia, el voltaje en la resistencia 1, es igual a 120 voltios. Puedo decir que el voltaje en la lámpara 1 es igual a 120 voltios. Voltaje en la lámpara 1 es igual a 120 voltios. Voltaje en la resistencia 2 es igual a 120 voltios. Y el voltaje en el motor 1 es igual a 120 voltios. Esto lo puedo determinar mediante una ecuación. Voy a decir que el voltaje aplicado al circuito, el voltaje total, es igual al voltaje en la resistencia 1, que es igual a voltaje en la resistencia 2, que es igual a voltaje en la resistencia 3, que es igual al voltaje en la resistencia 4, que es igual, le pongo 3 puntos suspensivos, o sea, pues, si tengo 5 resistencias, va a ser igual al voltaje en resistencia 5, si tengo 6 resistencias, va a ser igual a voltaje en la resistencia 6, así sucesivamente. Entonces, esta es una de las características principales en el circuito paralelo. El voltaje en cada uno de sus elementos es el mismo. ¿Cómo es la corriente en el circuito en paralelo? La corriente en el circuito paralelo se divide. Aquí tengo una corriente total. Esa corriente total, como puedes ver, se va dividiendo entre cada una de las resistencias o cada uno de los elementos que componen nuestro circuito. Esto lo puedo explicar yo de una forma matemática. La suma de estas cuatro corrientes
que aquí se van derivando, es igual a la suma de estas, y que esto mismo es igual a la corriente total. Si te fijas aquí, la corriente total pues se divide en una corriente 1, en una corriente 2, en una corriente 3, en una corriente 4. Si tuviéramos más resistencias, pues sería corriente 5, corriente 6 y así sucesivamente. La suma de estas 4 corrientes es igual a la corriente total. Veamos la resistencia total en el circuito paralelo. La resistencia total en el circuito paralelo difiere a la resistencia total del circuito en serie. En el circuito en serie nosotros sumábamos para calcular la resistencia total las resistencias de una forma directa. Aquí no, tenemos que usar la siguiente ecuación matemática. Esta ecuación matemática pues va a involucrar a cada una de las resistencias que tengamos en nuestro circuito. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo el siguiente circuito que tiene conectadas dos resistencias en paralelo. Tengo una resistencia 1, una resistencia 2. Esta resistencia tiene un valor de 10 ohms y esta resistencia tiene un valor de 20 ohms. ¿Cómo calculo yo mi resistencia total del circuito? Que sería pues la resistencia equivalente de estas dos resistencias. Tengo que resistencia total es igual a 1 entre el valor de la resistencia 1, que vale 10 ohms, más 1 entre la resistencia 2, que tiene un valor de 20 ohms. Como recomendación, si no tienes mucha experiencia realizando operaciones matemáticas de este tipo, yo te sugeriría que empieces por realizar las operaciones de abajo. Y también te recomiendo que hagas uso de una calculadora científica. Si haces uso de una calculadora científica, puedes meter la operación directa. Yo la haré paso a paso esta operación. Aquí me quedaría 1 entre 10 es igual a 0.1 ohm más 1 entre 20 es igual a 0.05 ohms. El segundo paso va a ser realizar la suma de estos dos elementos. La resistencia total es igual a 1 entre 0.1 más 0.05 es igual a 0.15 ohms. Ahora sí, ya puedo realizar mi división. 1 entre 0.15 es igual a 6.66 ohms. Quiere decir que este circuito que contiene dos resistencias en paralelo, yo lo puedo representar de la siguiente manera. Esas dos resistencias equivalen a una única resistencia de 6.66 ohms. Pasemos a realizar una serie de ejercicios para dejar en claro lo explicado hasta aquí. Ejercicio número 1. El ejercicio número 1 nos pide determinar el valor de la resistencia total, el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2, la corriente en la resistencia 1, la corriente en la resistencia 2 y la corriente total. Bien, veamos. Primeramente voy a calcular yo la resistencia total del circuito. En la diapositiva anterior decíamos que la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Vamos a sustituir los valores de resistencia 1 y resistencia 2.
1 entre resistencia 1 vale 12 ohms, más 1 entre la resistencia 2, que vale 8 ohms. Voy a realizar las operaciones de esta parte. Sería 1 entre 12 es igual a 0.0833 ohms, más 1 entre 8 sería igual a 0.125 ohms. Hecho lo anterior, puedo sumar estos dos números. Sería esto igual a 1 entre 0.2083 ohms. Finalmente realizo esta división y me da un valor de 4.8 ohms. Quiere decir que estas dos resistencias en paralelo o conectadas en paralelo equivalen a una única resistencia de 4.8 ohms. Veamos el voltaje en resistencia 1 y el voltaje en resistencia 2. Decíamos que una de las características de los circuitos en paralelo es que el voltaje de cada uno de sus elementos es igual al voltaje de alimentación, porque están conectados a este de forma directa. ¿A qué están conectadas de forma directa estas dos resistencias? Están conectadas a 12 voltios. Puedo decir pues que el voltaje en la resistencia 1 es igual a 12 voltios, que el voltaje en la resistencia 2 es igual a 12 voltios. Voy a marcar por aquí los resultados que hasta ahora hemos encontrado. Nuestro problema también nos pide determinar la corriente en la resistencia 1, que es en esta resistencia. Aquí pregunto, ¿conozco el voltaje en la resistencia 1? Sí, son 12 voltios. ¿Conozco el valor de la resistencia 1? Sí, son 12 ohms. Puedo aplicar yo aquí pues la ley de Ohm para determinar la corriente en la resistencia 1. La ley de Ohm nos dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Yo aquí esta corriente la voy a nombrar corriente en la resistencia 1. Aquí va a ser el voltaje en la resistencia 1. Y aquí finalmente será la resistencia 1. Aquí tendré pues, al sustituir que voltaje en la resistencia 1 es igual a 12 voltios y que la resistencia 1 tiene un valor de 12 ohms. 12 entre 12 es igual a 1 ampere. Veamos ahora finalmente el valor de la corriente en la resistencia 2. Corriente en resistencia 2 es igual al voltaje en la resistencia 2 sobre el valor de la resistencia 2. ¿Cuánto vale la corriente en la resistencia 2? Lo desconocemos. Lo calcularemos haciendo estas operaciones. Voltaje en la resistencia 2 es igual a 12 voltios y el valor de la resistencia 2 es igual a 8 ohms. 12 entre 8 me da un valor de 1.5 amperes. Hasta aquí ya encontré el valor de la corriente en la resistencia 1 y la corriente en la resistencia 2. En las diapositivas anteriores comentábamos que la corriente total del circuito es igual a corriente en la resistencia 1 más corriente en la resistencia 2. ¿Por qué? Esta corriente viene y se divide para la resistencia 1 y se divide para la resistencia 2. Esta corriente total pues está compuesta de la corriente en la resistencia 1 y por la corriente de la resistencia 2, que la representamos mediante esta ecuación matemática. Vamos a sustituir para conocer el valor de la corriente total. ¿Cuánto vale la corriente en la resistencia 1? Vale 1 ampere, más el valor de la corriente en la resistencia 2, que vale
1.5 amperes. ¿Cuál será pues el valor de mi corriente total? Es igual a 2.5 amperes. Hasta aquí terminamos nuestro primer ejercicio. Realicemos un segundo y último ejercicio para ver por terminado el tema de circuitos paralelos. Tenemos un circuito paralelo que se compone de 3 resistencias. El problema nos pide determinar el valor de la resistencia total, voltaje en resistencia 1, voltaje en la resistencia 2, voltaje en la resistencia 3, la corriente que atraviesa a la resistencia 1, la corriente que atraviesa la resistencia 2, la corriente que atraviesa la resistencia 3 y finalmente la corriente total que se divide entre estas 3 resistencias. Comencemos por determinar nuestra resistencia total. Aplicamos la ecuación o fórmula para determinar la resistencia total. Resistencia total es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. Vamos a sustituir en esta parte los valores de cada una de nuestras resistencias y reescribimos 1 entre más 1 entre más 1 entre. ¿Cuánto vale resistencia 1? Vale 10 ohms. ¿Cuánto vale la resistencia 2? Vale 10 ohms. Y finalmente, ¿cuánto vale la resistencia 3? Vale 20 ohms. Vamos a realizar las operaciones de la parte de abajo de nuestra división. 1 entre 10 es igual a 0.1 ohm más 1 entre 10 es igual a 0.1 ohm más 1 entre 20 es igual a es igual a 0.05 ohms. Una vez que realicé estas operaciones, voy a sumar estos valores. Entonces por acá escribo resistencia total es igual a 1 entre 0.1 más 0.1 es igual a 0.2 más 0.05 es igual a 0.25 ohms. Ahora sí ya puedo realizar mi división. 1 entre 0.25 ohms es igual a 4 ohms. Esto quiere decir que estas 3 resistencias conectadas en paralelo tienen un valor de 4 ohms. Vamos a marcar el resultado que hemos encontrado. Finalmente, vamos a determinar el voltaje en la resistencia 1, voltaje en la resistencia 2 y voltaje en la resistencia 3. Ya lo habíamos comentado, una de las características del circuito en paralelo es que el voltaje en cada uno de sus elementos es igual al voltaje de alimentación, que en este caso serían 12 voltios. Puedo decir pues que el voltaje en la resistencia 1 es igual a 12 voltios, que es a donde está conectada. El voltaje en la resistencia 2 es igual a 12 voltios. Y finalmente el voltaje en la resistencia 3 es igual a 12 voltios. Hasta ahí ya calculé o ya determiné la mitad de mis incógnitas. Pasemos a calcular la corriente en nuestra resistencia, para lo cual aplicaremos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿De qué quiero calcular la corriente? Pues de la resistencia 1. Usaré el voltaje pues de la resistencia 1 y el valor de la resistencia 1. También me pide determinar la corriente en la resistencia 2
es igual a voltaje de la resistencia 2 sobre la resistencia 2. Y finalmente la corriente en la resistencia 3 es igual a voltaje en la resistencia 3 sobre resistencia 3. Vamos a sustituir. ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia 1? 12 voltios sobre el valor de resistencia 1, que son 10 ohms. Esto es igual a 12 entre 10. Es igual a 1.2 amperes. Aquí calculamos el valor de corriente en resistencia 2. ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia 2? Vale 12 voltios entre el valor de la resistencia 2. ¿Cuál es el valor de la resistencia 2? 10 ohms. Por lo que tenemos que esto es igual a 1.2 amperes. Finalmente, vamos a calcular el valor de la corriente en la resistencia 3, que nos pide el voltaje en la resistencia 3, que es 12 voltios, sobre el valor de la resistencia 3, que son 20 ohms. Esto es igual a 0.6 amperes. Ya calculamos estos tres puntos. Únicamente nos falta calcular la corriente en la corriente total del circuito. La corriente total del circuito pues se compone de la corriente en la resistencia 1, corriente en la resistencia 2 y corriente en la resistencia 3. Decíamos que matemáticamente hablando escribíamos esto como corriente total es igual a corriente en la resistencia 1 más corriente en la resistencia 2 más corriente en la resistencia 3. Dado que decíamos que la corriente total se compone de estas tres corrientes, que son estas que estoy señalando, se dividen en estas tres corrientes. Vamos a sustituir los valores. ¿Cuánto vale corriente en la resistencia 1? 1.2 amperes. ¿Cuánto vale la corriente en la resistencia 2? 1.2 amperes. Y finalmente, ¿cuánto vale la corriente en la resistencia 3? 0.6 amperes. Realizamos la suma de estas tres corrientes y nos da un valor de 3 amperes. Hasta aquí damos por terminado este ejercicio. Ya determinamos todo lo que nos pedía nuestro problema. Hasta aquí fue todo lo referente al tema circuitos paralelos. Espero haya sido de tu agrado el video. Me despido de ti deseándote un buen día y nos vemos hasta la próxima.